Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos y seguidores del Corazón de Jesús. Un día más continuamos en este programa, La verdadera devoción al Corazón de Jesús, profundizando en estos mensajes de este libro ya tan conocido y que tanta difusión está teniendo. Hace poco nos decían que en España la primera edición de 5.000 ejemplares pues ya se había terminado y que, bueno, pues que iba a haber que iniciar ya la segunda edición de este libro. O sea, que es un libro que se sigue difundiendo, cada vez es más conocido por más personas y cada vez pues los frutos son mayores porque siguen llegando pues muchos testimonios de muchas personas que a través de estas palabras de Jesús pues se produce un cambio importante, fuerte de conversión y de una vida espiritual pues mucho más profunda y una relación mucho más íntima con el corazón de Jesús. Así que desde aquí pues seguimos aportando nuestro granito de arena, dando a conocer estos mensajes y sobre todo pues pedimos a todos los que nos escuchan pues que ayuden a difundirlos, que los vivan ellos, cada uno de los que lo oyen y luego pues que ayuden también a difundirlo, sobre todo pues por hacer ese gran bien espiritual que se puede hacer a tantas almas que están esperando, ¿no? este tesoro y este regalo. Tenemos aquí en los estudios el equipo habitual, Óscar. Hola, buenas noches, José Antonio. Marisa. Hola, buenas noches. Y iniciamos el primer mensaje, es un mensaje de Jesús del 7 de junio del 2001. Israel ha edificado su casa sobre cimientos de barro, y danza, y se entrega al placer, olvidándose del Señor su Dios. He aquí que cuando yo venga sacudiré esos cimientos de muerte, y lo haré de improviso. Toda carne beberá y comerá en aquellos días, oráculo de Yahvé que están cerca, como si nada pasara, ajenos al poder que se les viene encima, y yo irrumpiré con mi fuerza y majestad, rasgando las nubes del cielo, y aniquilaré toda obra de muerte que habéis construido, olvidándoos de vuestro Dios. He aquí que será inesperado. Yo te digo, niña, que no os lo esperaréis. Los días se sucederán sin que hagáis caso a los signos de los tiempos, y cuando parezca que todo está en calma, vendré yo, aniquilando y separando los buenos de los malos, arrastrando al malvado al infierno y construyendo con el bueno mi reino en la tierra. Quiero que vosotros os separéis antes de que llegue el día, para que mis ángeles no os tomen por uno de ellos y no puedan tocaros. Tomad a los que quieran seguir y emprended el camino, cada vez más tortuoso, de la nueva evangelización. Renovad en el mundo el amor a Cristo. Volved a poner mi ley entre vosotros y volved a ser mi pueblo, antes no pueblo. Renovaos, reconvertíos. El Espíritu está volando ya hacia vosotros y actúa en vosotros. Los temerosos sean grandes santos, los tibios se vuelvan fervorosos, los fervorosos santos, que toda carne se case con su Hacedor, que todo espíritu se reconcilie con el espíritu, que todo adulto se vuelva niño, y los orgullosos y altaneros servidores humildes de todos los demás. Que exista ya, que tenga ya lugar en vosotros la nueva transformación, para poder llegar a ser artífices del reino nuevo, reino de santidad y justicia, reino de vida y de amor, tu reino, Señor. No os comportéis como paganos, que creen que finalizan sus días en este mundo que pasa. Elevad vuestro espíritu del suelo y creed en mí, dad crédito a mi amor, volad hacia mí. Elevad vuestros pies de este gélido suelo, levantaos de él, estáis en él, mas no pegados a él. Realizad conmigo las obras de la vida, que os darán la vida plena, dichosa. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo por el reino de Dios. Todo derrumbado de improviso. Construid, haced edificios de vida con vuestras pequeñas obras. Basad vuestra casa en mí y en María. Sed como yo deseo que seáis. Amén.
Tenemos de nuevo un mensaje sobre la segunda venida de Cristo, pero en este caso lo importante es que nos indica qué tenemos que hacer ahora antes de que Él venga. Y la verdad es que en este mensaje hay cosas muy significativas, ¿no?, en estas palabras de Jesús, que además, como siempre suele ocurrir, pues están reflejadas también en la Escritura. O sea que, por lo tanto, muchas veces, lo hemos dicho en varias ocasiones, que en estos mensajes tampoco se dice nada nuevo. O sea, realmente la mayor parte de lo que se dice aquí pues lo encontramos en la Escritura. Lo que pasa, bueno, pues sí es cierto que parece que nos llama más la atención y que tiene como más fuerza y que Jesús pues sabe utilizar este lenguaje actual que utilizamos nosotros para de alguna forma pues que nos demos cuenta, ¿no?, con más claridad y que lo entendamos mejor. Pues de todo lo que va diciendo hay varias cosas que sí me han llamado bastante la atención y casi empezaría por la primera, que es esta idea de que va a ser sorpresivo e inesperado. Insiste Jesús, ¿no?, durante toda la primera parte del mensaje, que aunque lo estemos pensando y esto, que realmente cuando llegue el momento nos va a pillar de sorpresa. Y por supuesto la idea de que la mayor parte de la gente, pues como dice aquí, que es lo mismo que dice el Evangelio, ¿no?, que en aquellos días comerán y beberán como en los días de Noé y de pronto pues vino el diluvio. Y también pues dice aquí lo mismo, dice, estará todo el mundo pues comiendo, bebiendo, o sea, haciendo su vida normal, habitual, y habrá un momento en que efectivamente, a pesar de todos esos signos previos que Jesús ya indicó y que en este libro, por ejemplo, pues también va explicando y va diciendo, ¿no?, qué signos previos anteceden su venida, pues a pesar de todo, cuando llegue el momento, pues la mayor parte de la humanidad pues va a estar desprevenida, no va a estar preparada ni va a estar pensando que en algún momento pues pueda venir el Señor, ¿no? Por tanto, pues deberíamos de pensar y meditar, porque incluso pues no sé, personas que a lo mejor han leído este libro, personas que a lo mejor pues que meditan o que tienen una cierta conciencia, que efectivamente pues estamos en este momento especial, que probablemente pues estamos ya con bastante seguridad en este fin de los tiempos, sin saber las fechas, pero sabiendo ya que estás en este periodo, pero que incluso a estas personas pues también les puede pillar de sorpresa. O sea, hay un énfasis muy importante en esta idea, que lo que nos debería de llevar es, por tanto, no a intentar decir, bueno, pues aunque sea por sorpresa, yo voy a adivinar y voy a saber cuándo va a ser el momento, si me voy a leer todas las profecías que hay por ahí a ver si consigo adivinarlo. Entonces no debería ser tanto la actitud de intentar adivinar el momento como de estar siempre preparado, que en el fondo es a lo que nos debería de llevar este aspecto, es decir, bueno, pues como parece que al final no se va a saber muy bien y va a ser realmente por sorpresa, pues lo mejor que podemos hacer es estar permanentemente preparados, que además es una actitud totalmente cristiana, ¿no?, y que en toda la Escritura pues siempre habla de ello, ¿no?, hay que estar siempre preparado para en cualquier momento que Dios nos llame a su presencia y además que nunca lo sabemos, ¿no? Es así y tal vez esta es una de las verdades que son más ciertas, tal vez la verdad más cierta del hombre, que en cualquier momento puede morir y puede ser llamado a juicio ante Dios, y que en cambio, por otro lado, pues nos gusta olvidar y procurar no pensar en ello, ¿no? Pero es tal vez la verdad más clara y en la que nadie discute. Todo el mundo está de acuerdo en que al final, efectivamente, pues hay este momento, y de algo parecido podríamos decir de esta segunda venida, ¿no?, que ahí parece cada vez más claro que se aproxima, pero efectivamente pues no sabemos ni cuándo ni cómo. Por tanto, estemos preparados, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención y quisiera llamar la atención de nuestros oyentes, de todos nuestros oyentes, en relación a una frase que se dice ahí, dice, los días se sucederán sin que hagáis caso a los signos de los tiempos. Y aquí hay que advertir de un doble peligro, ¿no?, de caer en los extremos. Viene en el extremo que los vivo, ¿no?, los oigo, los escucho por ahí, ¿no?, en el extremo de darle demasiada importancia a estos signos de los tiempos, ¿no? Y pues eso, lo que decías, José Antonio, intentar escudriñar qué va a pasar en el futuro,
y perder el hilo fundamental de lo que nos pide el Señor con este tipo, con este signos de los tiempos, estar atentos a los signos de los tiempos, que no es otra cosa más que darnos cuenta de que vivimos una época grave y que hay que prepararse, ¿no? Que por otro lado pues es un mensaje harto repetido en todo el libro, pero está también el otro extremo, que es caer un poco en la negación, ¿no? En el negar todo lo que tiene que ver con los signos de los tiempos, la gravedad que ocurre, que yo esto lo he escuchado mucho, incluso en sacerdotes, ¿no? No, es que ha habido momentos en la historia muy parecidos a esta. En realidad esta no es tal. No. Entonces, hay mucha gente que se raya con esto, ¿no? Que hay que negarlo, que no existe, que no estamos viviendo. O sea, tan peligrosa es un extremo como el otro. Ni negar que estamos viviendo una época especial, ni obcecarnos con esos últimos tiempos y no centrarnos en lo que nos pide el Señor, que es la conversión de vida hoy, para prepararse para el futuro, pero la conversión de vida hoy. Si no hay una conversión de vida hoy, no nos estamos preparando para el futuro, por mucho que conozcamos lo que va a venir. Yo me he fijado cuando dice, quiero de vosotros que os separéis, ¿no? Y hace referencia a Ezequiel 11, 19, 20. Y ahí habla pues que los que serán su pueblo son los que ponen en práctica la ley de Dios. Y yo veía ahí pues como un recordatorio a todo el mundo, pues a lo más básico, ¿no? A cumplir los mandamientos. Y yo me acuerdo cómo se lo contaba esto a mis niños de catequesis, ¿no? Que les decía que Dios es el que nos ha creado y es el que mejor sabe cómo funcionamos. Al igual que el fabricante de una lavadora, pues él el que mejor sabe cómo funciona, ¿no? Y nos leemos un libro de instrucciones. Pues Dios ha puesto en nuestro corazón los 10 mandamientos, ¿no? Como ese libro de instrucciones, pues para que funcionemos bien, que no nos estropeemos y que sirvamos para el fin para el que hemos sido creados, ¿no? ¿De qué serviría una lavadora si no lavara? Pues sería un trasto inútil que acabaría en la basura. Pues nosotros hemos sido creados, pues como decía San Ignacio, en los ejercicios, pues para lavar y servir a Dios y mediante esto salvar nuestra alma. Y yo creo que hay mucha gente, ¿no?, que vive como tranquila, pensando que es buena gente y que no hace nada malo a nadie y cree que cumple los mandamientos por eso, ¿no? Y no sé, yo les recomendaría, pues por ejemplo, que vieran el testimonio que a mí me impactó muchísimo de una colombiana que se llama Gloria Polo, que cuenta pues cómo vivió pues por una gracia de Dios, una experiencia de que recibe un juicio de Dios, ¿no? Y ve la luz, ve su vida, repasa los mandamientos uno a uno de su vida y ella pensaba que era buena, ¿no? Y la verdad es que te sirve para hacer también examen de conciencia de tu vida, ¿no? Pues muy interesante esto, Marisa. Y ya por completar este mensaje que tiene, como decía, bueno, pues temas muy, pues eso, que yo creo que llama mucho la atención. Hay otro rasgo también, además muy bonito para nosotros, porque lo que nos llama Jesús, dice, después de decir todo esto, entonces ya nos da como una exhortación, ¿no? Entonces nos dice que emprendamos ya el camino del reino nuevo, que es, en síntesis, lo que nos está diciendo es, vosotros que ya sabéis en qué momento estamos, lo que quiero es que empecéis ya ahora a vivir como si ya estuvierais en este reino futuro eucarístico, en este reino nuevo. Por eso, pues da estas recomendaciones, ¿no? Separaros ya de los paganos, de los que viven como si no hubiera eternidad y no hubiera futuro, ¿no? Separaros ya y centraros ahora en mí y cambiar vuestra vida, y no solo eso, sino que viváis ya como si fuerais a estar ya en este reino, que es una idea muy bonita y muy importante. Yo también a veces esto lo hemos hablado, lo hemos comentado, ¿no? Pues a veces en reuniones, a veces en este ambiente un poco de qué mal está todo, ¿no? Y qué se puede hacer o qué situación y todas las cosas que pueden llegar a venir. Y en cambio, esta probablemente es la mejor actitud que podemos tomar, y además nos la indica el propio Señor, ¿no? Que es nosotros centrarnos ya sabiendo y siendo conscientes efectivamente de lo que estamos, de la sociedad que estamos, pero centrarnos en construir ese reino. Y ese reino eucarístico, pues ¿cómo se construye? Pues ya nos lo ha ido diciendo también el Señor en muchos mensajes, ¿no? Pues primero con una vida eucarística muy fuerte, ¿no? Muy intensa, de muchísimo amor al Señor,
y eso va a hacer que Él ya pueda trabajar en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues como le ha pasado a muchos santos a lo largo de la historia, que ellos están en el mundo pero no están, su corazón está en otro sitio. Pues eso, aunque con una dificultad tal vez mayor en este periodo, porque efectivamente la situación de pecado pues es mucho mayor en la sociedad, y la propia sociedad es una estructura ya de pecado con leyes que van totalmente, como decía antes Marisa, pues las leyes van ya contra los 10 mandamientos, ¿no? Muchas de las leyes. Entonces es una situación más difícil, pero eso no impide que nosotros podamos vivir ya, y si nos tenemos que separar, pues nos separamos, no hay ningún problema. O sea, los cristianos de la época, de la primera época de la persecución romana, pues también había momentos que tenían realmente que separar y que vivir en una vida a veces de catacumbas incluso, para poder vivir la fe, pero lo hicieron. Ellos estaban también muy pegados y estaban en la tierra y en la sociedad, pero sabían tener su corazón despegado, ¿no? de ese mundo pagano, ¿no? Que lo impregnaba todo, ¿no? Pues también ahora Jesús nos pide un poco esto, porque además, de alguna forma, estamos dando esperanza y siendo testigos de que la sociedad no tiene por qué ser así. O sea, que el grado de maldad a veces que vemos de falta de amor, de falta de odio, no es algo inevitable, ¿no? Y fruto y consecuencia de este tiempo, ¿no? Y que todo tiene que ser así, porque es que es así, ¿no? Pero ante este testimonio y este vivir nosotros, como si ya estuviéramos en este reino nuevo, pues debería ser una fuente de luz para mucha gente, y sobre todo que a nosotros nos ayude a estar centrados en lo importante, ¿no? Por tanto, todo lo demás pues empieza a ser ya mucho más relativo, ¿no? En el fondo, estoy viviendo ya hacia la forma en la que sé que luego va a ser, ¿no? Estoy anticipando, ¿no? Siendo como una primicia, anticipando algo que sé que luego va a llegar con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, pues qué bonito poder estar en esta situación, en esta actitud, y sobre todo qué alegría y qué gozo pues tiene que ser, ¿no? Y ya para terminar, otra frase también, yo creo importantísima también, porque esta es una frase de San Pablo. Jesús dice, os voy a decir algo, ¿no? Todo lo que hagáis, hacerlo por mí, ya sea comer o ya sea, dice, ya comáis, ya bebáis, hacerlo todo por el reino de Dios. Bueno, pues esta es una frase que es de San Pablo, precisamente, que está en Corintios 10, 31, y yo recomiendo leer también esta frase, porque aquí San Pablo dice, os voy a dar un secreto. ¿Y qué secreto es? Bueno, pues es que lo que quiere decir también es simplemente que lo hagamos todo por Jesús. Entonces, hagamos cosas muy importantes o no importantes, o sencillas, o habituales, o rutinarias. Si en eso hay amor y ponemos amor y decir, y esto lo hago por Jesús y lo hago por amor a Jesús y pongo ahí mi amor a Jesús, pues eso tiene un valor incalculable a los ojos de Dios Padre, porque ve una obra pero hecha con amor. Por tanto, vale infinito, está unida ya a Jesús. Entonces esto es como un gran secreto, ahora no nos da tiempo a desarrollarlo, pero sí quería dar esa pincelada porque es muy importante, y más en esta situación pues que decíamos difícil, complicada, pues todavía con mayor razón, ¿no? Y simplemente esto nos puede transformar y puede hacer que nuestra vida sea muy distinta, haciendo las mismas cosas que ya venimos haciendo. Bueno, seguimos. Ya no nos queda tiempo y vamos a pasar ya al siguiente mensaje, que anticipo que es muy interesante, sobre todo para nuestros hermanos hispanoamericanos, especialmente mexicanos también, por supuesto. Este mensaje es del 5 de noviembre del 2002 y es de Jesús. Pobrecita España, que no quieres ver, no quieres ver, no quieres ver. Te ofuscas en tu mal, te empecinas y tú solita vas contra la pared. Te enorgulleces en tu rebeldía y a tu prostituirte dices, jactándose de ello y riéndote abiertamente, mira lo que fuiste, España, y mira lo que eres ahora. Descarada, paseas tu desnudez lasciva ante los hombres y les dices, esto es lo que es ahora España, la antes fiel, la católica y romana, esto hemos hecho de ella. Y te ríes porque el mal te desea ante tamaña desvergüenza y quiere hacer obras grandes, consciente de su poder. Oh, su poder, antes cedido al bien, ahora atropellado por el mal. ¿Cuánto daño harás y haces, oh mi querida España? Oh, tus hijos del otro lado del continente miran ahora a su madre y la ven convertida en la gran ramera.
Mis hijos pequeños, no miréis ahora a vuestra madre, tapaos los ojos. Su ejemplo de la virtud cedida al mal puede acarrearos a vosotros junto con ella la condenación eterna. ¿Puede un hijo aleccionar a su madre? Sí, cuando ésta se ha convertido en pecadora pública que se jacta de sus mentiras y falsedades. Puede y debe hacerlo. Hispanoamérica, evangelizad a España. Vuestra madre en la fe ha olvidado su doctrina y nada en el fango de su pecado y quiere llevar a otros hijos a la perdición. No dejaos llevar. Antes bien, reaccionad enérgicamente contra ella y echadle en cara, recordadle todo aquello que le impulsó a ir a vosotros y llevaros la salvación. Olvidaos de vosotros, de la lucha monetaria y evangelizad España. Venid, llegad hoy a sus costas, tomad posesión y enarbolad la bandera del cristianismo que un día ellos llevaron a vuestras tierras. Dadles la paz. Como hijos agradecidos os corresponde ahora hacer esto con vuestra madre. Prostituta inmensa que cree que ahora tiene fuerza. Yo la haré caer para que debilitada reconozca su error y así yo la podré salvar. ¿Podré yo contar con vosotros? ¿Os prestaréis para esto? Cuando yo haga caer su imperio económico, quizás, debilitada, vuelva sus ojos hacia mí. Hermanos contra hermanos echan unos a otros las culpas de todo. Es un infierno de odio y desamor, de quemazón carnal, que les hace precipitarse a la negrura del sufrimiento, aunque ellos creen que lo hacen al placer y al gusto. Infierno, infierno de desamor, ¿podrá brillar mi luz en vosotros? Dime, ¿con quién puedo yo contar? ¿Quién evangelizará? ¿Quedará fe en vuestros días en los días de la gran tribulación? Oh castigo merecido que caerá sobre vosotros, convertíos también por éste, yo os lo envío para vuestra salvación. Un durísimo mensaje para España y para todos nosotros los españoles, y una súplica también de Jesús a Hispanoamérica para que acuda en auxilio de España, su madre espiritual, ¿no? De alguna forma, pues podemos hablar así en estos términos, ¿no? Impresiona, la verdad es que el lenguaje de Jesús y cómo va describiendo pues toda esta situación de España, ¿no? Sobre todo impresiona esta descripción del orgullo de pecado, ¿no? O sea, no es solo ya el haber abandonado la fe o el vivir en el pecado, sino esa descripción que es real y que además es muy verdadera y bien, desgraciadamente, que lo sabemos y lo conocemos, que es esta descripción de este orgullo del mal, o sea, de sentirse realmente orgulloso y de pregonarlo y de pavonearse y de decir qué bien ahora y qué mal estaba antes, ¿no? Y esto, pues, tenemos que decir que sí se oye y sí se ve, ¿no? Yo lo he visto en muchos casos, ¿no? Algunas que van saliendo todos estos temas, ¿no? Y como mucha gente dice, no, es que ahora qué bien, que ahora ya pues ya no somos católicos, que estábamos retrasados, que ya nos hemos quitado a la Iglesia de encima y nos hemos quitado todas estas cosas y ahora ya somos modernos y somos avanzados, ¿no? Eso es un orgullo pues que está ahí y que cada vez se ha extendido más, ¿no? Porque cada vez hay más y las nuevas generaciones pues todavía con mayor razón. O sea que lo que va describiendo Jesús es una verdad total, ¿no? Total de... Y luego pues el otro aspecto, ¿no? del pecado, que es esa primacía de lo material, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, todo lo que no sea material no cuenta o no importa. O sea, lo único que importa es pues lo material, lo placentero, todo lo que me dé placer, la riqueza, el poder, la obsesión, ¿no? Por la calidad de vida, pero una calidad de vida que no es de calidad de vida espiritual, sino meramente pues calidad de vida pues material y carnal, ¿no? Es lo único que entra por los ojos y lo único que se ve y lo único que se valora y lo único de lo que se habla y lo único por lo que se lucha y se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que tiene mucho sentido pues lo que dice Jesús, ¿no? Cuando habla da esta frase que es profética y además tan profética como que se ha cumplido, ¿no? Este mensaje es de noviembre del 2002. Bueno, pues en ese momento Jesús dice: cuando yo haga caer su imperio económico, quizá debilitada, vuelva sus ojos a mí, ¿no? O sea, dice Jesús, bueno,
ya es tal el descaro y tu orgullo que por lo menos te voy a hundir económicamente a ver si así, de esta forma, pues te vuelves a mí, ¿no? Y eso lo decía en el año 2002. Bueno, pues ahora ya con la perspectiva del tiempo, pues podemos decir que así ha sido y que en el 2007 se inicia esta crisis que cada vez ha ido a peor y que ha golpeado a España de forma especialmente dura. España ha sido de los países, llamémosle desarrollados, tal vez el que peor le ha ido en todo este ciclo largo de crisis económica y que todavía dura. De hecho, todavía pues sigue estando presente con 6 millones o 5 millones de personas desempleadas, ¿no? Un 25% personas que no tienen trabajo y bueno, pues esa riqueza se ha evaporado, ¿no? Ha desaparecido, ¿no? Y entonces pues mucha gente se ha quedado sin eso que era su apoyo y su Dios, ¿no? Que era lo material. Por eso yo también conozco muchos casos de gente pues que de alguna forma ha vuelto a la iglesia, se ha vuelto más espiritual, precisamente por eso, pues ha encontrado que el ídolo que tenía pues se lo ha derrumbado y ahora no tiene nada. Entonces pues han vuelto a reencontrar la fe, con lo cual pues es cierto, ¿no? Lo que ha ido planteando y diciendo el Señor, y que además lo dice y lo hace por nuestro bien, ¿no? Dice, bueno, más vale que te quedes pobre ahora que no condenado para toda la eternidad, ¿no? La verdad es que da lástima escuchar al Señor oír hablar de tu patria de esta manera, ¿no? Da mucha pena. Y después yo creo que, por no extenderme mucho, porque no tenemos mucho tiempo ya, da la sensación que España estuviera dormida, ¿no? A ver si despertamos de una vez, porque la sensación es esa, que estamos dormidos. Hemos sido motor evangelizador en todo el mundo y ahora mismo somos motor de todo lo contrario. Pero es que además, con respecto al tema de la crisis económica, yo veo cómo la gente está muy, muy dormida. O sea, en las revueltas que ha habido en Francia, por ejemplo, con todo el tema del aborto, pues en España no se producen. No, estamos como dormidos. No sé qué nos pasa, la verdad es un poco extraño. Pues lo que dice el Señor, o sea, que el pecado ha entrado tan profundamente que ahora se nos ha dado la vuelta totalmente, ¿no? O sea, es lo que dice y que el mal, evidentemente, pues ha aprovechado esto y ha atenazado, ¿no? Y atenaza por todos los sitios. Y también, pues hay que reconocerlo así y reconocer que es nuestro pecado, que es los que seguimos perseverando en la fe, pues no hemos sido ni lo suficientemente fuertes, ni suficientemente luz, ni suficientemente santos como para haber dado un testimonio de que haya hecho pues que al menos una parte de la sociedad pues permanezca en la fe, ¿no? Es que realmente ahora podemos hablar de una minoría, o sea que es muy poca gente, o sea, pues sí, habrá muchos que se declaren cristianos o bautizados, pero realmente que no hay muchos que vivan y incluso pues habrá gente que va a misa, ¿no? Pues lo que sea, el 10 o el 15% que va a misa. Pero es que incluso de esos luego, a la hora de la verdad, pues su comportamiento y sus opiniones y sus criterios pues son también los del mundo, ¿no? O sea, que están en la misma dirección. Por tanto, pues realmente es que hay muy poca gente, ¿no? Y eso es lo que hace pues que estemos en este estado, ¿no? Yo tal vez por comentar así ya por cerrar, hay una parte muy bonita de este mensaje, ¿no? Y es esta llamada que hace Jesús a Hispanoamérica, como diciendo, bueno, como considerando una unidad, ¿no? O esos lazos de unión intensos, porque son lazos espirituales, igual que cuando tenemos una unión espiritual con una persona es como un lazo mucho más fuerte, ¿no? Que a veces que una mera amistad. Pues aquí también el Señor hace uso de esto, ¿no? Y dice, entre vosotros, entre estos países, pues hay una relación muy profunda y es la de que espiritualmente pues un país ha llevado a otro pues este tesoro que es la fe, ¿no? Que es un tesoro realmente y por tanto, en base a este lazo, pues el Señor hace esta llamada, ¿no? Entonces llama a todos estos países, de los cuales muchas personas pues están en España. O sea, en España una gran parte de la migración pues ha venido de estos países y el Señor pues va haciendo esa llamada, ¿no? A todas estas personas que vienen, que probablemente pues traen su fe pues mucho más viva, más arraigada, ¿no? Sin haberse contaminado, ¿no? Pues de todo lo que ha sido estos años en España. Y les pide al Señor que no se dejen llevar por la corriente, sino que al contrario, que den testimonio y que evangelicen, ¿no? Que den su testimonio y que de alguna forma devuelvan lo que hace muchos años
pues entregó España a todos estos países, ¿no? Bueno, yo creo que se nos ha agotado el tiempo. Bueno, pues vamos a hacer el intervalo musical y volvemos ahora en pocos minutos.
Continuamos ya en esta segunda parte del programa y yo me gustaría dedicar este trocito del programa, ya que hemos tocado en el mensaje anterior pues este aspecto de cómo España pues evangeliza hace ya muchos años y cómo ahora pues el estado en el que se encuentra España, ¿no? Es todo lo contrario, y cómo el Señor pues pide ayuda a los países de Hispanoamérica. Pues yo creo que sería muy bueno pues recordar también cómo se realizó todo este proceso de evangelización, ¿no? Porque es justo lo contrario de lo que sucede ahora, ¿no? O sea, ahora lo que hay es una apostasía, un alejamiento, una destrucción, ¿no?, de todo lo que es la vida espiritual de las naciones. Y en cambio, en ese momento histórico, siglo XV, siglo XVI, pues fue todo lo contrario. O sea, fue todo un continente que no conocía a Dios, donde además el tipo de religiosidad que había, bueno, pues incluía incluso todo este tema de sacrificios humanos, ¿no?, donde todos los años pues eran sacrificados muchas personas, ¿no?, en todos estos sacrificios. Además, incluso pues en casi todos los pueblos, ¿no?, en unos más, en otros menos, pero en casi todos los pueblos pues había una religiosidad en la que iba implícito este tema de los sacrificios humanos. Y entonces lo que pasó es que pues en un siglo y medio, pues eso se le da la vuelta y pasa a crearse una sociedad cristiana con valores cristianos y con una fe además muy arraigada, que de hecho ahora pues se encuentra mucho más firme que la de aquellos que en su momento fueron, ¿no? Entonces, bueno, esto daría para incluso bastantes programas, ¿no? Pero bueno, para hacer una breve síntesis, claro, lo primero que nos encontramos es que cuando miramos hacia la España de ese siglo XV, siglo XVI, pues lo que nos encontramos es una nación que era una fuerza espiritual impresionante. De hecho, en ese momento era la nación con más fuerza espiritual de todas las que había en ese momento, y que además era todo el mundo. O sea, no estamos hablando de que hubiera sacerdotes pues santos, ¿no?, que lo sabía además, ¿no? Ese siglo es el siglo de los grandes místicos españoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pedro Alcántara, San Ignacio de Loyola. O sea, bueno, hay una lista impresionante, ¿no? San Juan de Ávila, todos grandísimos santos místicos, pero además es el siglo de los grandes teólogos también. El Concilio de Trento, que fue esencial, ¿no?, para la contrarreforma y el fortalecimiento de la Iglesia, pues fundamentalmente fueron teólogos españoles, ¿no?, los que hicieron las mayores aportaciones. Y grandes obispos también se han quedado recogidos, pues todo el trabajo que hacían apostólico y de Iglesia. Pero como decía, no es solo que la propia Iglesia fue una Iglesia fuerte, de una fe, de una doctrina firme y clara y de una espiritualidad muy fuerte, sino que toda la nación como tal pues era una nación que tenía fe, ¿no? Y eso empezando por los propios gobernantes, o sea, tanto los reyes católicos como luego Carlos V, como Felipe II, eran personas con sus errores, llamémosle humanos, de gobierno, lógicamente que los tendrían y los tuvieron, pero que eran personas que la fe estaba presente y que era su primer, puede decir, criterio de gobierno era la fe. Y de hecho ellos tomaban sus decisiones en base a la fe. Por poner solo un ejemplo, el emperador Carlos V, hubo un momento que paró todo el proceso de expansión que estaba teniendo en Sudamérica. Un momento que él lo paró porque tenía dudas morales de si era realmente lícito para el gobierno y para la nación española ir entrando y ir pues en todas estas naciones y tomarlas bajo el reinado de España. Entonces, ante esa duda, pues hubo un momento que dio un decreto, se paró todo el proceso de expansión que estaba teniendo lugar y se convocó un comité para que hubiera una decisión. Entonces vinieron los mayores expertos que había en aquella época. Hubo un debate muy intenso, ¿no? Unos decían que sí se podía, otros que no. Y bueno, pues fue muy interesante porque ayudó también a que todo el tema de las leyes, pues que también se pudiera reconocer. De hecho, las leyes de aquella época, las leyes de Indias, han sido las más avanzadas que ha habido. De hecho, se considera a Francisco Vitoria, que fue uno de los ideólogos, ¿no?, de todo esto, como el primer jurista que
de alguna forma lanzó la idea de los derechos humanos, ¿no? Los primeros derechos humanos universales, ahora tan populares y tan conocidos en la ONU, en realidad fueron instituidos y se iniciaron ya en este siglo XVI por España, precisamente las leyes de Indias. Bueno, pues no solo eran los gobernantes, sino que además eran los militares que iban allí y toda la gente que está allí, que está imbuida de ese espíritu de evangelización y de llevar la fe. Todo el mundo consideraba, esto no quita que no hubiera pecadores, pues muchísimos, y que la gente cometiera pecados, que hubiera abusos, que también los hubo. O sea, eso no quita, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero todo el mundo, en general, pues tenía fe, y cuando estaba y llegaba al continente nuevo, entendía que una parte importante de lo que tenía que hacer allí era también evangelizar. Incluso el que tenía una hacienda, ¿no? Y tenía a lo mejor pues indios de allí, de esa zona trabajando, pues tenía la misión y la obligación de evangelizarles, ¿no? O sea, que están trabajando allí, pero que además se sentía, y había mucha gente que gastaba mucho dinero, mucho esfuerzo en realizar esta tarea. Alguno no lo haría, ¿no? Pero sí que está, y eso está recogido en los documentos. Esto es algo que lo conocemos muy bien, porque está muy recogido en todo el tema de todo este proceso de evangelización. Se conoce perfectamente, porque hay muchísimos documentos escritos y que nos explican muy bien pues cómo se realiza el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que España en realidad pues fueron muy pocos allí. Aparentemente los registros de Sevilla, del Archivo de Indias, pues hablan de que en el primer siglo y medio en total fueron unas 8.000 personas desde España. Es una cifra muy reducida, ¿no? Teniendo en cuenta que en aquel momento pues en todo el continente pues había millones y millones de indios, ¿no? Viviendo allí. ¿Y qué ocurre? Pues que ¿cómo se pudo propagar la fe? Pues simplemente porque realmente hubo una recepción impresionante, ¿no? Por parte de los indios, que cuando entendían lo que se les proponía, pues, o sea, no fue una conversión, llamémosle, forzada, ¿no? Al todo lo contrario, o sea, fue algo, en algunos momentos con la ayuda de la Virgen, especialmente en el caso de México, pues realmente la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues realmente trastocó todo y hizo que en muy poco tiempo millones y millones de personas pues se convirtieran a la fe. Pero por poner ese mismo ejemplo, en México la evangelización se inicia con 12 franciscanos. Una vez que Hernán Cortés instaura ya el virreinado de España y queda incorporado todo México a la corona española, pues llegan 12 franciscanos, y esos 12 franciscanos se reparten todo el territorio de México, que ahora parece increíble, ¿no? Y recorrieron muchos kilómetros con aquellos medios de aquella época, ¿no? Andando, aprendieron la lengua y se esforzaron muchísimo. Y ellos fueron, y con estos poquísimos medios, pues en relativamente poco tiempo, pues prácticamente todas las naciones se fueron recibiendo la fe, asimilándola, viviéndola, incluso con más fuerza que en España, ¿no? Hay testimonios de estos monjes que cuando ellos educan a los niños, ellos crean escuelas, ¿no? Para enseñarles cosas que ellos desconocían, ¿no? Que traían de España, oficios, artes y cosas de ese estilo, y también transmitirles la fe, ¿no? Y ellos decían que los niños, incluso comparaban con los niños españoles, y decían que eran niños pues mucho mejores, ¿no? Más disciplinados, con una fe más viva, más fieles, y estaban como pues muy, muy contentos. O sea, que como diciendo, bueno, aunque en Europa en este momento ha habido el gran desastre que ha sido todo lo que es el luteranismo y la separación, ¿no? Y los protestantes, pues ellos tenían la ilusión de que todo un continente entero pues estaba siendo evangelizado y estaba yendo a Cristo y a la Virgen María también, ¿no? Porque se hizo a la par, ¿no? La Virgen María siempre fue con los evangelizadores, ayudándoles y consiguiendo que esto pues fuera un milagro hasta cierto punto, ¿no? Porque con estos medios, con esa forma de poderse trasladar, que era muy limitada, ¿no? Y con todos estos obstáculos, pues en este siglo y medio pues se produce este gran milagro. Incluso, y es interesante también, o sea, en la primera etapa pues fue una etapa militar, llamémoslo de conquista militar, ¿no? O sea, donde había pues combates y batallas, ¿no? Pero ya en una segunda fase, pasados ya los primeros 50, 60 años, de hecho se cambió la forma de avanzar y de expandir la corona española. Y primero, antes iban primero los militares o los destacamentos militares. En esta segunda etapa, a partir de los 50 o 60 años, van primero los misioneros. O sea, empiezan
Los misioneros son los que se adentran, van avanzando, van evangelizando, y después es cuando estos indios que ya, o estos jefes, ¿no?, de caciques y de tribus, una vez que ya conocen la fe, etcétera, pues se incorporan y quieren incorporarse a la corona española. O sea, es un proceso totalmente al revés, ¿no? Mucho más pacífico y mucho más, pues que es un proceso por convencimiento y porque pensaban pues que era mejor para ellos pues incorporarse a la corona, ¿no? De hecho, siempre bueno, esto daría para mucho, ya digo que no da tiempo, es un tema también histórico muy interesante, pero los indígenas siempre consideraban a la corona como su aliada y su protectora, ¿no? O sea, los casos de abusos, que también, como decía antes, pues los había, las leyes de Indias, que en general pues defendían y tenían previstos todos los derechos que tenían los indígenas, y ellos siempre consideraban a la corona como su defensora y siempre acudían a ella, ¿no?, a pedir su defensa cuando había alguien pues que se sobrepasaba, ¿no?, en sus atribuciones, o gobernadores a lo mejor pues que hacían lo que no debían, pues ellos siempre recurrían a la corona, y la corona de hecho intervenía. Hay muchos documentos que hablan de gobernadores condenados a la cárcel, o de comendadores que a los que tienen a lo mejor una finca o una explotación, y que también son juzgados y condenados precisamente por incumplir las leyes de Indias. O sea que esto era algo que podía haber abusos, pero desde luego los que abusaban al final siempre eran juzgados y condenados, ¿no? Bueno, pues todo eso hizo este gran milagro, y como digo antes, el origen, o sea, hay que ver la raíz de esto, pues era la fuerza y la grandísima fe que tenían nuestros antepasados, que desde luego no existe ahora. O sea, claramente es algo que ha desaparecido del mapa, y que pero es bueno recordarlo para que lo tengamos en mente, porque es ahí a lo que deberíamos de llegar, y es el espejo donde tenemos que volvernos a mirar si queremos que España pues vuelva a ser lo que fue. Vamos a pasar ya al último mensaje de este programa, que es del 3 de octubre del año 2001 de Jesús. La ley de Dios. Cumplid la ley de Dios. ¿O creéis que sobre esos sobre los que se les derrumbó la torre de Siloé eran más culpables que vosotros? Y yo os digo que si no os convertís, igualmente pereceréis. Cumplid la ley de Dios. Mis preceptos no son absurdos y abstractos preceptos, imposibles de concretar y sin sentido alguno. Son los mandamientos de la ley del hombre, porque lo es de Dios. No penséis que uno se puede salvar sin cumplirlos. Quien hace su propia voluntad sin ningún tipo de sometimiento camina derecho a la gehenna. No penséis, yo ni robo ni mato, no hago nada malo. Porque en el fondo de vuestro corazón adulteráis, odiáis, no amáis, os dejáis llevar por el libertinaje y las orgías de desenfreno en todos los sentidos, que halagan todos los sentidos. No me digáis, yo no tengo pecado, porque Dios ve el fondo de vuestro corazón y ve que en él hay negrura y sufrimiento. Sufrimiento sí, aunque os esforzáis por aparentar estar alegres, es el sufrimiento el que os inunda y os amenaza. Que nadie que no cumpla los mandamientos venga luego diciéndome, ¿me reconoces?, porque yo no lo reconoceré. Tenéis a Moisés y a los profetas, hacedles caso. Hijos míos, venid a mí sin miedo. Yo estoy deseando vuestra venida, y la espero todos los días al borde del camino, para poder correr a abrazaros el primero, antes que pongáis un pie en la casa. Vedme como el Padre bueno que perdona y perdona por 1000 generaciones, pero también como el juez justo que dará a cada uno su merecido. Vengo a repartir gloria, vengo a repartir amor, venid a recibirme, entraréis a gozar con gozo las moradas auténticas. Venid a mí y arrepentíos. Mi casa vuela ya hasta vosotros. Salid a su encuentro y encontraos en medio de ella con su Santo Espíritu, que os revivará soplando y reanimando vuestros huesos de muerte. ¿Creéis que se puede vivir y se puede salvar uno sin cumplir los mandamientos? No. Hay gente que vive como si no los conociera, intentando olvidar que existen e intentando que nadie se los muestre y les ayude a profundizar en ellos, porque tendrían demasiado que exigirse a sí mismos, demasiado que cambiar en sus vidas para que éstas tuvieran la coherencia del Evangelio. Aun esos que luchan para que nadie se los explique, ni que se los den a conocer, no hacen abiertamente por conocerlos ni nada.
que sepan que serán juzgados como si los conocieran de arriba abajo y estuvieran al tanto de cada una de sus más mínimas exigencias. Son culpables de no querer conocerlos para así entregarse con más pasión a una vida de desenfreno. Y los que nadan a sus anchas y se permiten hacer lo que quieren dentro de un pecado concreto que domina sus vidas, léase abortos, anticoncepción, sadomasoquismo, libertinaje, escándalo de pequeños, críticas y murmuraciones, lenguas calumniosas, pestilencia de obras malas dentro de considerarse buenos y cumplidores. Que esos piensen que su pecado es 3 o 4 veces mayor que los anteriores, y 3 o 4 veces más serán castigados. Qué peligroso, niña mía, es vivir al margen de la religiosidad y de la moralidad. Cada uno recibirá al final de los días su paga como asalariados por cada uno de sus obras. Que no piensen en recibir más si no han trabajado. Adiós, preciosa, lucha sin freno por la santidad, y alabado sea Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un mensaje, yo diría, magnífico de Jesús sobre nuestra vida espiritual y muy interesante porque profundiza y aclara sobre todo pues estos malentendidos, ¿no?, que están muy difundidos entre nosotros, entre los católicos hoy en día, ¿no? Y toca pues este tema recurrente, ¿no?, que sale tantas veces, que es el de los mandamientos, y dice con toda claridad que los mandamientos hay que cumplirlos, que no es algo obsoleto, antiguo, del Antiguo Testamento y que ha quedado superado por el Nuevo Testamento, sino que no, los mandamientos son el camino de salvación y solo hay un camino. Y si no se transita por este camino, pues no se puede llegar a la salvación. Que además esto ya lo dijo Jesús en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, ya lo dice él, dice, yo no he venido a abolir la ley, o sea, lo deja muy claro, dice, sino a darle plenitud. O sea, dice, es la ley y los mandamientos hay que cumplirlos, lo único que ahora los vais a cumplir en plenitud, o sea, con mucha más profundidad, con mucha más intensidad, desde el amor y con la fuerza del Espíritu, pero no dice para nada que algo haya quedado ya derogado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una idea que tenemos que tener totalmente clara porque hay mucha confusión, muchísima confusión en este sentido, ¿no? Y bueno, seguro que Óscar luego lo dice, pero bueno, yo no me resisto tampoco a decirlo. O sea, esta frase que ¿cuántas veces habremos oído por ahí? Dice, no, si yo soy bueno, yo ni robo ni mato, no hago nada malo, así que soy bueno y voy a ir al cielo. O sea, esa frase yo la había oído innumerables veces, sobre todo por gente más tibia, gente más alejada, que no quiere profundizar ni entrar en lo que es su vida, y entonces, bueno, pues esta es la excusa perfecta, ¿no? Pero si yo ni atraco un banco, ni mato a nadie, entonces, pues ya está, vivo una vida buena y por tanto, pues Dios me juzgará y dirá, pues tú te salvas, ¿no? Y claro, pues hay que tener muchísimo cuidado porque no es así, o sea, el Señor nos quiere llevar como a la raíz, ¿no?, de las cosas, ¿no? Y lo que Él ve, pues es el corazón, ¿no? Por eso dice, en vuestro corazón adulteráis, odiáis, no amáis. Porque claro, es que lo que tendríamos que pensar es que el Señor va a mirar nuestro corazón y va a ver realmente qué hemos hecho con nuestra vida, con nuestros talentos, y sin amor, sin las obras del amor, no se entra en el cielo. Hay que cumplir los mandamientos porque realmente es lo que nos preserva de entrar en el pecado, porque si entramos en el pecado, morimos y destruye nuestra alma, nos aleja irremediablemente de Dios, etcétera. Entonces pero para entrar en el cielo hay que hacer las obras del amor, que es el gran mandato que nos dio Jesucristo. Amaos como yo os he amado. Entonces, de eso es de lo que nos tenemos que examinar y ver nuestro corazón, porque si no amamos, no vamos a entrar en el cielo. Es que eso es así, ¿no? Por eso él habla así con esta claridad, ¿no? Y claro, pues podemos estar muy apegados pues a muchos ídolos y muchas cosas, y el primer mandamiento, incluso el primer mandamiento de la ley de Dios, dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, claro, si empezamos a examinarnos de verdad, con cuidado, y vemos, a ver, yo amo a Dios sobre todas las cosas, o tengo todos estos ídolos que son el dinero, mi trabajo, mi ocio, ¿no? Hay gente que pone el ocio por encima del amor a Dios y decide que el domingo no va a misa porque va a ir de excursión
Entonces, ¿cómo va a ir a mí si le fastidia la excursión? Entonces, su ídolo es el ocio, y el ocio está por encima del amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y así podríamos seguir. Bueno, esto daría para también varios programas, ¿no? Realmente examinar. Por eso el Señor, claro, dice, y ojo, aquí da otra advertencia también impresionante. Dice, ojo, que aquel que alegue desconocimiento e ignorancia no le va a valer de nada, porque nos recuerda otra cosa también, y es que para un cristiano y un católico no podemos decir que yo no me conozco lo básico de mi fe. O sea, a un cristiano y un católico nos tenemos que exigir, y se le va a exigir, que conozca su fe. No hay que ser teólogo, evidentemente, no hay que ser el gran teólogo, pero sí hay que conocer lo que implica nuestra fe. Y por supuesto, hay que conocer los 10 mandamientos. Por tanto, decir, ay, yo es que no sabía lo que eran los 10 mandamientos, lo que el Señor dice es, pues mira, eso no va a valer, no vale. O sea, hay que conocerlos y hay que vivirlos, ¿no? Como tal, ¿no? Sobre todo si has tenido oportunidad de conocerlos y te ha puesto el Señor en una circunstancia en la que sí que has tenido acceso y tú te has negado. Entonces, al respecto de esto, que sí que a mí me gusta mucho este tema porque estoy rodeado de gente como yo era hace unos años y ahora estoy rodeado de gente que me pone las mismas excusas que yo ponía hace años, pues me desgañito y me estrujo el cerebro para intentar pensar argumentos con los que poder hacerle entender a la gente esto, ¿no? Y hay uno que se pone mucho y que no sé si queda reflejado, yo creo que no queda reflejado, no se refiere al Señor en este mensaje a ello. Uno es lo que dice, ¿no? Dice, no, yo ni robo ni mato. Hay otro que me ponen muchísimo y que hay que también decirlo hoy, ¿no? Dice, no, bueno, ya llegará el último día y el último día me arrepentiré. Con arrepentirme el último día basta, ¿no? Sí, pero es que no es nada fácil arrepentirse. Primero, que de Dios nadie se ríe. Eso en primer lugar. O sea, que ojo con reírse de Dios. Y esa es una forma de reírse de Dios. Ya me arrepentiré el último día, mientras pues voy viviendo la vida como me da la gana. Y el último día me arrepentiré. ¿No dice Dios que si te arrepientes te quitarán todos los pecados? Sí, claro. Pero es que de Dios no se ríe nadie. Y en segundo lugar, es que el verdadero arrepentimiento no es nada fácil conseguirlo. O sea, hay que arrepentirse realmente de haber hecho daño al Señor. No vale con decir me arrepiento. No. Hay que decirlo y sentirlo. Y eso no es nada fácil, ¿vale? Y por último, que, claro, no es lo mismo arrepentirse el último día. Dices, imaginemos que en el mejor de los casos te arrepientes el último día de tu vida y te das cuenta, y eso ocurre por la gracia del Señor, por una gracia del Señor, porque es difícil que si has vivido toda tu vida alejado de Dios, en el último momento quieras acercarte a Él. Pero bueno, por una gracia de Dios puede ocurrir que en el último momento te arrepientas. Bien, pero es que no es lo mismo arrepentirse al principio de la vida como arrepentirse al final. Igual que no es lo mismo dejar que, no sé, por poner un ejemplo, una casa se vaya ensuciando sin limpiarla durante meses. Claro, limpiarla después de meses de haber estado abandonada a su propia suerte no es lo mismo que mantenerla. O sea, el esfuerzo de limpiar una casa que lleva años a lo mejor sin limpiarse no es el mismo esfuerzo que limpiarlo todos los días, ¿no? Entonces puede ocurrirte que sí, te arrepientas el último día, pero claro, entres en la eternidad con un vestido y con un estado del alma de tal manera que tengas que, para poder, porque esto es doctrina de la Iglesia Católica, está la culpa y la pena. Una cosa es que te arrepientas y que la culpa pues se te condone, y otra cosa es que la pena, o sea, que el resarcimiento, el reparar todo ese daño que has estado haciendo durante toda tu vida te va a costar mucho. Ojo. Sí, muchos siglos de purgatorio, ¿no? Como diría. Pero si hay alguien que, bueno, que a lo mejor se está pensando confesarse y le da como un poco de apuro o lo que sea, pues yo le diría que sean valientes, ¿no? Que piensen que en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos. Y que le pidan ayuda a la Virgen y que se lancen. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que volviendo a esto de los mandamientos, yo me sorprende muchas veces que incluso es que no se conocen los mandamientos, ¿no? O sea, yo he visto algún programa, bueno, era un poco más de broma y eso, pero bueno, en el fondo lo que decían me hizo pensar mucho, ¿no? Porque iban preguntando a los sacerdotes, les iban preguntando los 10 mandamientos, era en Italia, ¿no? Era un programa que lo hacían en Italia, y entonces pues iban preguntando, decía, oiga, por favor, ¿me puede decir usted el 5.º mandamiento, o el 6.º, o el 8.º, o algo así?
bueno, para mi sorpresa, empezaban a salir allí sacerdotes y decía, ay, pues es que este no me lo sé. Es que, pues sí, yo me sé o sea, se sabían un poquito pues el cuarto o el primero o no sé qué, pero realmente se los preguntaban y ponían una cara como de asombro y de susto tremenda, pues que no se sabían los mandamientos. O sea, era así. Entonces, claro, no quiero ni pensar si los sacerdotes no se los saben, pues no quiero ni imaginar lo que puede ser su parroquia o los parroquianos, pues todavía pues mucho peor, ¿no? O sea, mucho más difícil, una situación mucho más complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que recomiendo que el tema de los mandamientos es muy importante, o sea, tiene una profundidad grandísima. El catecismo, por ejemplo, en el catecismo se pueden ir revisando y vienen muchas cosas, ¿no?, que se pueden meditar y reflexionar. Y desde luego lo que sí puedo decir es que los mandamientos incluyen mucho más de lo que nosotros nos pensamos a primera vista, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo que le di yo catequesis a mi hijo, ¿no? Entonces el cuarto mandamiento, que es el de honrarás a tu padre y a tu madre, pues por ejemplo en ese mandamiento incluye no solo los deberes de los hijos, sino los deberes de los padres con los hijos, por ejemplo. Y vienen muchas cosas que es obligación de los padres, de lo que tendrán que dar cuentas luego, y todo eso está, pues por ejemplo, en el cuarto mandamiento. Y mucho me temo pues que es muy desconocido por la mayor parte de los católicos, ¿no? Podríamos dedicar a lo mejor un programa. Sí, esto habrá, yo creo que sí, en el momento habrá que volver sobre este asunto, ¿no? Bueno, pues nada, ya no nos queda más tiempo, nos vamos a despedir recordando cómo conseguir el libro. Sí, pues para pedir el libro, pues se puede hacer pedidos a la dirección de correo electrónico vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, o bien al teléfono 5559-0547, 5559-0547. Pueden nuestros oyentes dejarnos dudas, sugerencias o cualquier nota que consideren apropiada en la dirección de correo electrónico verdaderadevoción@gmail.com, y también se pueden realizar los pedidos directamente desde la web en www.vdcj-tomo-rojo.com. Nos despedimos ya y hasta el siguiente programa. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.